Entonces, pues vamos a comenzar con el estudio, o bueno, seguir más bien con el estudio de Jonás, ¿sí? La clase pasada estábamos viendo la parte inicial de este acto, ¿sí? Cómo pues aparentemente Jonás no quería hacer caso, o sea, no aparentemente, casi literal, no quería ir a hacer la voluntad de Dios, quería ir en contra de lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque pues él decía, ¿cómo así? Dios es misericordioso, Dios es asombroso, Dios es lento para la ira. Si yo voy y ellos piden perdón, pues Dios lo va a perdonar. Pues yo no quiero eso, ¿sí? Eso es lo que él decía. Pero saber que también la misericordia de Dios tiene una tiene un límite, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo la clase pasada. La misericordia de Dios y todo lo que Yeshua enseñaba, pues dice que también tiene un límite, que va a llegar un momento en el que, ¿qué? En el que Él va a venir y poner su justicia, ¿cierto? Hoy en día, digamos que Dios pues está a lo largo mostrando misericordia, ¿sí? Esa misericordia de la que habló en Lucas 4:16, que fue lo que no alcanzamos a ver la clase pasada, ¿sí? Como para no dar tanto resumen, ir ahondando en lo que nos falta, ¿no? Entonces en Lucas 4:16, ¿qué dice? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Acá vamos a ver que lo que él se levanta a leer era el libro de, perdón, era el libro de Isaías, del profeta Isaías, ¿listo? Entonces, pues vamos a ver esto, vamos a ir mirando, ¿sí? ¿Qué fue lo que leyó Yeshua? Y que esto trajo realmente mucho desacuerdo entre los que lo estaban escuchando. Dice en el verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y fiesta a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en él? Porque él no terminó de leer el pasaje. Porque donde él paró no había coma, no había nada que uno dijera, bueno, acá tiene que parar, ¿sí? Acá podemos hacer un pausa, acá podemos explicar algo, ¿no? Como casi siempre a veces cortamos algo porque es importante. Yeshua dijo, esto lo cumplí yo, ¿sí? Como diciendo, esto es lo que se ha cumplido el día de hoy. Y esto lo podemos ver, ¿sí? A lo largo, porque es que el profeta Isaías, cuando termina de leer esto, pues necesitamos entender qué era lo que él estaba leyendo. Por eso vamos a ir a Isaías 61:1. Acá ya nos está hablando que de la segunda venida del Mesías, ¿sí? No de la primera, sino de la segunda. Hasta donde está todo lo que está en negrilla, que es la parte B del verso 2 hasta hasta el tercer versículo, todo eso es la segunda venida. Lo anterior es en su primera venida, que fue lo que él ya hizo. ¿Listo? Dice, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Hasta ahí es lo que Yeshua ya cumplió, lo hemos visto, ¿no? Por lo menos él sanó a bueno, sacó el demonio a alguien que estaba sordo y mudo, ¿cierto? Fuera eso, alivió el corazón de esta mujer adúltera, de la mujer que estaba con, ay,
se me olvidaron ahora todos. Este hombre que estaba leproso, el que estaba, esta mujer con el sangrado que no paraba durante 12 años. Todo eso, pues es lo que dice acá, El quebrantó. flujo de eh, sangre, ¿sí? eso, sí, gracias, Margarita. Ese. Exactamente, la mujer de flujo de sangre la sanó, ¿sí? Entonces le dio libertad a los cautivos que estaban, ¿qué? Cautivos en el pecado, ¿sí? Le dio vendar a los quebrantados de corazón, la mujer adúltera, la que estaba en flujo de sangre, la de la mano seca. Todo esto, las de la joroba, todo esto, pues fue lo que Yeshua vino a hacer en su primera venida. Pero en su segunda venida, que fue lo que no leyó, que fue lo que pasó por alto que es, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. Esta parte todavía no, porque cuando Él venga a poner el día de la venganza, ¿cuál es? Es el día final, el día del Señor, el que nosotros conocemos como el que va a ser el día del juicio en el que vamos a estar delante del trono blanco, ¿sí? Esta parte él no la leyó. ¿Por qué todos quedaron asombrados? Bueno, ustedes me van a decir, pero acá sí hay una coma, pero es que esta coma se puso más o menos del 1200 después de Cristo a través de los masoretas. Para la época de Yeshua y ellos, incluso actualmente, ellos siguen leyendo el Tanakh, ¿sí? En su lengua original. En ese entonces no habían comas, no había puntuaciones, no había nada de eso. Tenían que leer de corrido, ¿sí? Y por eso es raro, porque todos están mirándolo absortos, diciendo, venga, o sea, ¿por qué paró? Ahí tenía que seguir leyendo. ¿Por qué no continuó? ¿Sí? Imagínate por qué, porque Él primero viene a manifestar su amor, su misericordia, ¿sí? Él no vino a destruir, no vino a hacer juicio primero. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros fue que Él quiso mostrar su misericordia, para que se salvara todo el mundo, para dar rescate a todos, pero ¿será que el mundo ha querido recibir ese rescate? ¿Será que el mundo ha querido recibir ese perdón? Pues a eso es a lo que viene a predicar la salvación, el perdón, la misericordia, la gracia que Él tiene con cada uno de nosotros, no solo con el pueblo de Israel, sino a nivel mundial, ¿sí? Por eso estos verso uno y la parte principal, primaria del verso 2, pues es lo que él vino a hacer y está haciendo actualmente, ¿no? Ustedes y cada uno de nosotros, me imagino que estuvimos cautivos por el pecado, nos dio la libertad, nos dio las buenas noticias de salvación, sanó nuestros corazones quebrantados por X o Y situaciones, ¿cierto? Y todo eso lo hizo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, esa es la parte que hoy en día todavía se está cumpliendo, ¿sí? Y por eso nosotros necesitamos trabajar para permanecer en Él, porque el día de la venganza, el día del Señor, el día del juicio, pues va a dar a cada quien según su retribución. Porque recordemos que venganza realmente no es como lo pinta el mundo para Dios, ¿sí? Para nosotros es la venganza, uy, si él me quitó un ojo, yo le voy a quitar tres ojos y los de su familia, ¿sí? Esa es casi siempre la venganza de nosotros, hacer más daño, el doble de lo que yo recibí, si se lo puedo hacer sentir mil veces mejor porque así me desquito y saco todo este odio que tengo, ¿cierto? Pero para Dios no es así. Dios lo que va a hacer es que dar la retribución de acuerdo a lo que cada quien hizo. Y eso es realmente lo que dice en la ley, en la Torá, ¿sí? En la ley dada a Moisés, que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, es decir, cada cosa, si él te quitó un ojo, quítale el ojo y ya. ¿Listo? Si él te quitó la mano, pues tú quítale la mano y ya, no es más, ¿sí? Hasta ahí.
Pero nosotros casi siempre, ¿qué hacemos? No, pues como es ojo por ojo, pero no, yo no quiero un ojo, yo quiero el pie, yo quiero la cabeza, yo quiero todo, ¿no? Casi siempre hacemos eso. Y eso se habla en muchas cosas. La Torah no solo habla así en específicamente de eso, sino también en pérdidas, ¿no? Si tú prestaste una oveja y la perdiste, pues tienes que reemplazar la oveja, ¿sí? Lo mismo si fueron joyas, si fueron dinero, pues tienes que reemplazar eso. ¿Listo? Y si no lo tienes y si lo perdiste, pues necesitas recompensar a la otra persona. ¿Por qué? Pues para perdón. Es lo mismo que si tú tienes una deuda de 5 años y debes, ¿qué? 10.000 pesos, ¿sí? Y no los ha pagado en 5 años, pero llegas ante la persona y le pagas los 10.000 pesos y le abonas y le das 5.000 pesos más, ¿qué va a pasar con la persona? Se le va a bajar la rabia, ya no va a estar tan brava. ¿Por qué? Porque tú recompensaste o porque tú hiciste algo más. ¿Para qué? Para aliviar eso que tú hiciste mal, ¿no? Que eso es algo que nosotros debemos de hacer, resarcir el agravio que hicimos. ¿M? Y algo que nosotros debemos de entender es cuál es la actitud que yo debo de tener eh, ante los demás. Tengo que llegar con una actitud de policía o de paramédico, ¿sí? Cuando nosotros vemos en pecado a alguien, ¿cómo llegamos? Como un policía pidiendo, bueno, ¿usted por qué hizo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el del error? ¿Este o este? ¿Sí? ¿Será que llegamos así? ¿Será que llegamos juzgando a las demás personas? ¿O llegamos como un paramédico, ¿no? Que esa es la diferencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recordar que nosotros debemos demostrarle amor al pecador. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque está lesionado. Si tu hermano cayó, si tu hijo cayó, antes de juzgarlo, antes de sentenciarlo, pues lo que debemos de brindarles, ¿qué? La mano, ¿no? Decirle, tú puedes salir de esto, pero si confías en Dios, pero si tomas la decisión de seguirlo, pero sí, en vez de estarlo juzgando, en vez de estarle añadiendo más sal a la herida, añadiéndole limón, añadiéndole algo que va a hacer es que duela mucho más, ¿no? En vez de meter el dedo en la llaga, pues lo que necesitamos es ayudarlo, levantarlo, ¿no? Darle ese ánimo para que pueda levantar y salir del lugar en el que está. Por eso necesitamos saber qué somos, si policías o paramédicos. Y para eso necesitamos entender cada una de las funciones de cada uno, ¿sí? La función de un policía es que mirar qué leyes transgredió y revisar quién fue el culpable. En el caso de un accidente, si fue el carro este o fue el otro carro, ¿cierto? Mirar cuál de los dos conductores o estaba ebrio o no estaba ebrio. O fue porque se pasó una luz en alto, o por qué fue el accidente, ¿cierto? Tienen que estar revisando eso para hallar al culpable y asimismo hacer la sentencia, ¿cierto? Ese es el policía. El paramédico, en cambio, ellos no les importa quién transgredió, no les importa qué hizo, quién hizo lo malo, quién se pasó la luz en alto, no le importa quién fue el que causó el accidente, no importa, lo único que le importa es que sanar a los heridos. Ay, qué pena con ustedes, que listo. Sanar a los heridos, a los enfermos, ¿cierto? Ir y vendar a aquel que está afectado. No importa quién tuvo la culpa, no importa quién fue el que falló. Entonces, nosotros tenemos que revisar cuál de estas dos aptitudes debemos de tener. Si la de un policía que juzga a los demás y los sentencia, que es algo que no debemos de hacer, ¿por qué? Porque nosotros no somos quienes para sentenciar, no somos quienes para poner juicio y decir, no, es que tú transgrediste estas y estas leyes, pues realmente no somos. Porque ¿quién eres tú? O sea, ¿quiénes somos nosotros para estarle diciendo a la otra persona así, tú transgrediste esto, y mira que te vas a caer un rayo y vas a terminar en el infierno, ¿sí? A muchas veces podemos terminar diciendo eso en otras palabras.
Pero, ¿será que nosotros estamos libres de pecado para juzgar? ¿Será que nosotros podemos hacer lo que dijo Yeshua, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿cierto? De nosotros debemos de tomar esa actitud de qué? De paramédico, de ir a ayudar a los demás, de ir y sanar a los demás. Y esto es algo que vamos a ver qué actitud tuvo Jonás. Jonás, qué actitud tuvo apenas él vio todo lo que esto al ver el arrepentimiento del pueblo, como lo vimos la clase pasada, ¿no? Que él en vez de estar contento porque se salvaron, porque recibieron a Dios, porque solicitaron perdón, porque se arrepintieron, él en vez de estar gozoso estaba ¿qué? Bravo. Estaba desilusionado, estaba, mejor dicho, que se lo llevaba y por eso dice que prefiero estar muerto, ¿no? Y ahí es donde se presenta esto y dice en el verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, una casita, así como para poder pasar el rato. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Es decir, se hizo como en un monte alto donde podía ver toda la ciudad. Sí, hagan de cuenta así como cuando uno está en el cine, se para y se hace en la mejor silla, ¿cierto? En el mejor lugar donde uno puede divisar muy bien la pantalla, ¿cierto? En este caso, para él, la pantalla, ¿cuál era? La ciudad de Nínive, ¿sí? Y ver el espectáculo. Lo que él quería era que descendiera fuego, que algo pasara porque se destruyera esa ciudad, ¿sí? Y dice, dice el verso 6, y preparó el Eterno Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, imagínate, le quemó acá un poquito la cabeza. Y se desmayaba y deseaba que la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué estaba maldiciendo? En vez de agradecer a Dios que había bendecido y que había perdonado a toda esta gente, que le había dado sombra sobre cierto tiempo, pero que él de terco todavía prefería quedarse ahí. eh, ¿Por qué? Porque prefería maldecir. Él tenía y estaba teniendo esa actitud de ¿qué? De policía, de juzgar, ¿no? De decir, estos están mal, estos deben de terminar muertos, raídos, electrocutados, quemados, bueno, no sé, el qué pensaría, ¿cierto? Y a veces nosotros pensamos eso. Y eso es algo que hemos hecho a nivel de humanos, por lo menos porque esas sentencias de muerte, ¿no? De muerte capital a los violadores, a los asesinos, a todo eso, es un tema controversial, no nos vamos a meter en eso, ¿cierto? Pero ahí es donde que nosotros estamos tomando la justicia por nuestras manos, ¿sí? En vez de esperar que sea Dios el que haga su obra. ¿M? O que Dios tiene misericordia con esa persona por algo, ¿no? Es algo que nosotros vemos y acá vemos que se enoja y termina respondiéndole de una manera tan dura al Eterno. Y es curioso, veamos en el verso 9 que sigue diciendo. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y vea lo que le respondió Jonás. Mucho me enojo hasta la muerte. O sea, imagínate, o sea, es lo mismo que Dios coger y darte tu casa o darte un lugar donde estás a salvo, por lo menos en la lluvia, te da la sombrilla, y tú te puedes proteger y preciso la sombrilla se te dañó por alguna razón.
y vas y te pegas una lavada y te enojas por eso. Y el Eterno te pregunta, ¿y tanto te enojas solo por mojarte? Y tú le respondas esto, o sea, es tal para llegar a semejante situación y decirle mucho me enojo hasta la muerte. Hay que evidencia esa actitud que tenemos a veces de prepotencia, decir yo estoy haciendo lo correcto, mi familia está haciendo lo correcto, porque yo tengo que perdonar a esta persona, porque yo tengo que perdonar a este prepotente, a este orgulloso o a este que es tan cínico que es que, uy, viene todos los días y me hace lo mismo y es que, uy, es que no se arrepiente y es que ni siquiera dice perdón, lo siento. No, eso sigue haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa misma actitud era la que tenía Jonás. ¿De qué? De juicio, ¿sí? Y sigue diciendo, y el Eterno coge y le responde, ¿sí? ¿Qué le responde el Eterno? ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, el Eterno y termina este libro haciendo esta pregunta. Una pregunta que a veces nosotros se nos olvida. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos misericordia para mí, perdón para mí, pero que no perdone a tal persona que hizo semejante error, semejante maldad. No, ¿cómo es que Dios puede perdonar a esa persona? Y es que vea lo que hizo, es que vea no sé qué. Pero a mí sí me tiene que perdonar, a mí sí me tiene que mirar, a mí sí me tiene que mostrar misericordia, ¿no? Pero ¿por qué no mostrar misericordia con esa persona cuando es una criatura de Dios? Cuando Dios todavía le da su favor, ¿no? Y ahí es donde a veces nosotros somos tan contradictorios, incluso hasta en esto a veces somos un poco egoístas, ¿no? A veces decimos, no, imagínate él deseando que miles de personas, porque 120.000 personas, o sea, imagínate, o sea, no era cualquier cantidad, no eran 5, 10, una, sino semejante cantidad de personas, y él prefiriendo que, ¿qué? Que se murieran, prefiriendo que se acabaran con ellos. Entonces, no, imagínate, ¿no? El terminar pasando por esto. Y el Eterno le dice, yo no puedo tener misericordia con esta gente. Y ahí es donde vemos a lo largo de las escrituras y por eso volvemos a esta parábola del tesoro escondido, que él querer dar su vida, ¿no? Y estar feliz de entregar todo, de vender todo, no solo por comprar o por tener ese tesoro que encontró, sino por tener ¿qué? Todo el campo. ¿Sí? Que para nosotros hoy en día ya sabemos, el campo representa el mundo, el tesoro representa Israel, ¿cierto? Cuando Él va y vende todo, cuando Él va y da su vida, cuando Él va y entrega todo para salvar y para comprar ese terreno, pues es que Él estaba mostrando su amor, su misericordia, ¿cierto? ¿Qué tal si no hubiera hecho y hubiera tomado esa opción de Jonás? ¿Sí? Recordemos que les estaba diciendo al comienzo de todo este estudio que Yeshua es un tipo de Jonás. Yeshua bien hubiera podido decir, ¿y por qué tengo que salvar a los gentiles? No, yo vengo solo por Israel, yo vengo solo por Judá que se ha mantenido. Yo, ¿por qué tengo que salvar a esos gentiles paganos, idólatras, asesinos, violadores? No, yo, ¿por qué tengo que ir a salvar a todo este mundo? ¿No? Muy posiblemente Yeshua pudo haber tomado esta decisión, pero ¿qué dijo? No. Voy a tener misericordia. Él cuando veía las multitudes que hice, tenía misericordia. Le salía misericordia, las veía como ovejas sin pastor. Las quería pastorear, las quería cuidar. Cuando te vio, cuando nos vio, nos quería pastorear, nos quería cuidar. Esa es la gran diferencia y acá es donde vemos la diferencia de realmente de Yeshua y de lo que él hizo a la diferencia de lo que estaba haciendo
Jonás, ¿no? Lastimosamente nosotros somos así, terminamos diciéndole así, ¿sí? Terminamos diciéndole así, tan duros, tan tajantes, y el Eterno terminándonos preguntando, venga, ¿y por qué yo no voy a poder tener misericordia? ¿Por qué no tener misericordia de este pueblo? ¿Qué hubiera pasado si Yeshua hubiera terminado preguntando esto y no hubiera querido que nos salváramos? ¿Qué hubiera sentido tú y yo si estuviéramos en esta situación? De ver que Yeshua nos podía salvar, pero que no hubo rescate para nosotros, que no hubo entrada para nosotros. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué pasaría? Si nosotros nos sentimos mal, si nosotros estaríamos perdidos, perdón. Si nos sintiéramos mal y sabemos que estamos perdidos, si Él no nos da la entrada al pacto, pues, ¿qué sería de nosotros, no? Si Dios tuvo compasión por esta ciudad de 120,000 personas, acá nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan grande es la compasión y la misericordia de Dios? ¿De qué manera y cómo hoy en día está exponencialmente multiplicada la compasión del Señor para este número que está acá de 8 billones 98,900, no, perdón, 8,98,993,776 personas es lo que estaba cuando yo hice ese estudio. Hoy en día, pues ya puede haber muchos más, ¿no? ¿Cómo se sentiría Dios con respecto a los 8 billones de habitantes de la Tierra? ¿Sería que él no pensaría de la misma manera? ¿Será que Yeshua no pensaba de la misma manera, no solo en el momento que entregó su vida, sino en todas las generaciones que se iban a levantar de ahí en adelante? Pensemos en 8 billones de ahorita. ¿Será que Dios no tendrá misericordia con los 8 billones que están actualmente? ¿Será que Dios no ha tenido misericordia a lo largo de la historia con todas las generaciones que se han levantado? Realmente sí, y hoy no podríamos contar, imagínate contar todas las generaciones que han habido a lo largo del tiempo en estos 2000 años, ¿no? Y cuánta misericordia Dios nos ha mostrado a través de Yeshua, de perdonar nuestras vidas, de perdonar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Y de mostrarnos esa misericordia cuando Él bien podía haber juzgado y haber dado un dictamen para nosotros, ¿no? Y habernos ya directamente encadenado y llevados a la condena de la muerte, ¿sí? Sin un juicio, sin nada, porque pues ¿qué nos podía salvar? Si el único que nos podía salvar era Él. Así como Jonás podía salvar a esta ciudad llevando las buenas nuevas, Yeshua también nos trajo las buenas nuevas a través de su sacrificio, a través de todo lo que Él hizo, fue que nos trajo ese anhelo eh, de, de perdón, ¿no? Ese anhelo de rescatar nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que también sentir misericordia con aquellos que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Por qué Yeshua o por qué Dios está hablando acá? Ellos no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Es decir, ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre cómo tener misericordia y cómo ser justos realmente de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. ¿Sí? No de acuerdo a mi mentalidad. Ah, porque yo puedo mostrar misericordia con la persona que yo quiera. Ay, al que a mí me caiga bien, a ese yo le muestro misericordia. Ah, pero al que me caiga mal, vea que es que yo le hago sus cositas ahí para que aprenda que es que eso conmigo no, ¿sí? Conmigo no va, yo ni le hablo y es que eso, muy no. ¿Sí? ¿Será que ese es nuestro actuar y así deberíamos de hacer? No. Si nosotros estamos con el Eterno, pues debemos de distinguir entre la derecha y la izquierda. ¿Sí? Porque recordemos que también Dios a los últimos tiempos pues va a dividirnos a unos para la derecha para vida eterna y a otros para la izquierda para vergüenza perpetua, ¿sí? Para el lago de fuego, por así decirlo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empezar a ¿qué?
A compartir el mensaje. No importa por dónde lo haces, si tú no eres tan estar con los demás, estar reunido en casa y estar visitando, pues tienes otros medios para hacerlo. Puedes mandar mensajes, puedes grabar un audio y mandarlo por todas tus redes y el que te escuchó, ¿sí? Pero todo eso Dios lo puede utilizar para hablarle a aquellos que necesitan de una palabra de verdad. Ese es el compasión que nosotros debemos de tener, que no importa cómo sea y cómo quieras llegar a dar a conocer, pero que tu mensaje y que el mensaje de Dios sea el que Él quiere que tú transmitas a través de mi testimonio, a través de tu ejemplo, a través de cómo enseñas a la siguiente generación, a tus hijos, a tus nietos, ¿sí? Esa por lo menos puede ser la primera parte y la principal tarea que tienes para compartirles a ellos, ¿sí? Si todavía están bajo tu responsabilidad, si todavía puedes hacerlo, ¿no? Porque pues ya hay veces que ya los nietos están creciditos y ya ni hablan o simplemente no, ese tema no me lo toques, no me cantes ese vals, cántame otro, ¿cierto? Eso es algo que podemos hacer y por eso nosotros necesitamos entender un principio, ¿sí? ¿Cuál es un principio que nos muestra acá? Nosotros generalmente estamos amando aquello por lo que has invertido y por lo que te ha costado. Por lo que te ha costado dos cosas, o tiempo o dinero, ¿cierto? Nosotros valoramos mucho más lo que nos costó tiempo o dinero. Del resto, no tanto, ¿cierto? A Dios le ha costado cada criatura. ¿Será que a Dios no le costó hacer el perrito, el elefante, la jirafa, todos estos animales? ¿Será que a Dios no le costó? ¿Será que a Dios no le costó hacernos a todos de tan diferente manera que cada huella lactilar que de nosotros sea tan diferente a la de mi vecino o a la persona que está a mi lado, o a la de mi hijo, a la de mi esposo, a la de mi papá, a la de mi mamá, a la de mi familia, a la del mundo entero, incluso que el iris que nosotros tenemos sea tan diferente al de todos? ¿Será que eso no le cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer una comida diferente? El pensar, no, venga, yo quiero inventarme algo nuevo. Y lo que se te ocurre es lo que hiciste la semana pasada, hace 4 días. Ah, no, voy a hacer lo que hace 4 días, yo hago eso, ¿cierto? ¿Será que nos cuesta? Si a nosotros nos cuesta hasta, imagínate a Dios, el crear cada criatura y hacerlo cada momento, el hacer la creación, el hacer todo lo que nosotros podemos ver, pues a Dios le ha costado, sí, le costó el Señor hacer a cada uno de nosotros. No solo Israel le pertenece a Dios, Dios los escogió como principal y es no es como cuando nosotros escogemos, bueno, voy a coger y voy a hacer una maqueta y empiezas a escoger los materiales, ¿cierto? Esos que escogiste es porque son los principales, es porque eso, pero eso no quiere decir que no te quieras el resto de los implementos. ¿Por qué? Porque son necesarios, ¿cierto? Porque también los quiero rescatar, pero ese es el principal que yo quiero utilizar para hacer el rescate a los demás. Eso fue lo que hizo Dios. Dios escogió al pueblo de Israel y dijo, con este pueblo voy a llevar libertad a las naciones. Va a hacer que alumbre a las demás naciones, ¿sí? Van a ser la sal de la tierra. Ellos no se van a quedar con esto, sino que van a tener que ir y llevar mi palabra a todas las naciones. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel no lo cumplió. Israel falló. Israel prefería convertirse a lo que las naciones hacían en vez de hacer la voluntad del Eterno y mostrar el ejemplo de lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Porque ese era el llamado, porque de Egipto no solo salieron las 12 tribus, sino salieron muchos extranjeros y Dios los recibió. Dios no le dijo, no, ¿y usted por qué está acá? Yo solo quiero a mi pueblo. Usted es un extranjero, usted es un pagano, vete de aquí. ¿Será que Dios hubiera podido decir eso? Claro que sí, ¿cierto? Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él quiere que todo pueblo, que toda lengua, que toda nación se postre entre él, lo adore y acepte que él es el Dios, que él fue el que lo creó y que él fue el que hizo
todas las cosas. Lo mismo, todos los seres humanos, todos nosotros, pues fuimos creados por Dios. Él se esmeró para crearnos a cada uno de nosotros. Él dijo, ay, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Nos creó con tan diferentes características, pero Él nos creó a la perfección. Él no se equivocó con nosotros. Por más altos, gorditos, flaquitos, cabeza redonda, pequitas que tengamos, no importa lo diferentes que seamos, así no nos guste cierta parte de nuestro cuerpo o cierta parte de nuestra personalidad, Dios la hizo y nos hizo así por una razón en específico. ¿Cuál? No sé. Solo Dios sabe por qué te hizo así de único y que así de único como eres, Él te puede usar para atraer a otros. ¿Sí? Eso lo vemos. Cuán diferente era el mensaje de Juan el Bautista al de Yeshua y era igual de escuchado, ¿no? ¿Cómo era el mensaje de Jeremías al diferente de Ezequiel, pero sin embargo tenían que transmitir el mensaje? Dios se muestra en diferentes maneras y te puede usar de diferentes maneras, sin importar si eres muy serio, si eres muy aburrido, si eres muy alegre, si estás feliz todo el tiempo o eres muy callado todo el tiempo. Dios te puede utilizar. Y eso es lo importante que podemos ver acá, ¿sí? Y esto es algo que vemos y que Joseph hace un paralelo. Dice, si nosotros tuviéramos o cada uno de ustedes tienen 8 hijos y todos se pierden, ¿sí? Y eso es solo ahí por un número al azar, ¿sí? Todos los 8 hijos se pierden, pero recuperas dos y te quedan 5 hijos perdidos, perdón, 6 hijos perdidos, ¿no? Recuperas dos y te quedan 6 hijos perdidos. No vas a decir, ah, no, ya recuperé estos dos, pues ya el resto, ya ni modos, que se queden por allá. Eso ya, yo con estos dos ya tengo todo. ¿Será que así hacemos nosotros? ¿Será que si tienes 2 o 3 hijos y solo uno permanece a tu lado y los otros dos se van y están haciendo sus cosas, ¿será que tú te quedas tranquilo, pasible, sin preocuparte? Imagínate a Dios. Si tú te preocupas, si tú no te sientes tranquilo, si tú estás pensando, venga, si comió, no hizo, durmió bien, está bien, ¿será que le pasó algo? ¿Cierto? Casi siempre están con esas cosas, pero ¿será que Dios va a ser así? De decir, ah, ni modo, ya se perdieron, ¿ya para qué? Pensando en sus hijos. Pues realmente no. Vas a estar buscando la forma de por lo menos de saber si están bien, así sean de lejos. Sí, si a tus hijos no les gusta que estés encima controlándolos, pues por lo menos de lejos vas y le echas, ah, no, sí está bien, listo, estoy tranquilo, ¿cierto? Por eso por lo menos le hacen una llamada, por eso por lo menos que los escuchen, ya uno ahí dice, ah, no, sí está bien, ¿cierto? Así mismo es Dios. Dios también se preocupa por cada una de las criaturas, por cada uno de nosotros, ¿sí? Sin importar la sección. Por eso Dios sabe y sabe cuántos cabellos tenemos, ¿no? Eso se le dice a Jeremías. Dios te hizo en el vientre y hasta sabe cuántos cabellos se te caen y cuántos quedaron, ¿cierto? Por eso Dios hace que nosotros seamos tan diferentes, no tenemos clones. Puede que haya una persona muy parecida a nosotros en algunos aspectos, pero en otros totalmente diferente, ¿cierto? Y eso lo podemos ver por lo menos con los gemelos. Los gemelos pueden ser muy parecidos físicamente, pero sus personalidades son muy diferentes, son marcadas, ¿no? Muy raro que haya gemelos que sean igualitos en hablado, en pensamientos, en de todo, pues no, ¿cierto? Porque son dos mundos diferentes, son dos cabezas diferentes. Entonces, asimismo, si Dios nos hace diferentes a cada uno de nosotros, pues Él, ¿será que no se va a manifestar en nosotros? ¿Será que no va a estar pendiente de nosotros desde la fundación, desde que nos creó en el vientre de nuestra madre? Claro
que sí. Por eso Él nos hace tan únicos, tan especiales. Nuestra personalidad puede que sea igual a otra, pero no actuamos igual a la otra persona, ¿sí? Podemos tener personalidades tan iguales a otros, pero nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestra manera de hacer las cosas incluso termina siendo diferente a los demás. Por eso incluso nuestro iris, nuestras huellas, pues terminan siendo tan diferentes, porque ¿qué te está diciendo? Yo te hice único, especial, no te hice igual a los demás, ¿sí? Y esto realmente nos lo recuerda en Zacarías 2:8, que nos dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Es decir, que el que toque a su pueblo, aquel que lo aceptó, aquel que sabe que es su Dios, y alguien viene y lo toca, pues es como si es como cuando a ti se te mete algo entre el ojo, ¿no? Igual que ahorita yo tenía una pestaña ahí metida. Cuán incómodo es, ¿cierto? Que no importa el lugar que estemos, no importa dónde estemos, si en el púlpito, si en una comisaría hablando con alguien, tratamos de sacarnos eso porque es una molestia, ¿cierto? Imagínate para Dios el que toquen a su pueblo es lo mismo que tú te sientes de incómodo cuando algo te mete entre el ojo. Quieres sacarlo de una vez, ¿cierto? Quieres que no esté ahí porque te irrita, porque te molesta, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Cuando alguien toque a su pueblo, toque a sus hijos, pues definitivamente Él los va a sacar. Y eso es lo que va a pasar cuando en el fin del tiempo. Por eso su misericordia, por eso su justicia va a venir en un momento determinado. Su misericordia tiene un límite. Y cuando venga con justicia, eso es cuando es igual que un padre, cuando le está diciendo a su hijo, ven, no haga tal cosa. Mira, haz caso que, bueno. Y cuando te levantas, ya no es que te levantas a decir, ay, mijito, venga, haga esto. No, ya te levantas es con el dulce, acá yo le digo el dulce, es el palo con lo que tú cojas y lo disciplinas, ¿cierto? Y ahí sí, él cuando te ve parado, ahí sí, cuando ves que vas para donde él, ahí sí sienten el miedo. Ahí sí como que sus caras cambian y dicen, acá fue, ya no hay más paciencia, ya no hay más límite. Por eso va a llegar el momento donde todos los pueblos le van a pertenecer. ¿Sí? Él sabe todos los pueblos, él conoce a todo el mundo más que nosotros. Y él sabe y va a llegar el momento que todo les pertenece. Por eso en Isaías 40:15 que nos dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas que son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Es decir, él sabe cada gota que hay, cada persona que hay, cada pueblo que hay en un balde. Él lo sabe. Él incluso puede ver el polvo más chiquito que haya en esta tapa, él la puede ver y puede saber, ay, acá hay tanto, ¿sí? Lo que nosotros ni siquiera podemos detallar o ver, él lo ve. Él tiene contado a cada uno de nosotros. Por eso en otro texto dice que él sabe el nombre de cada una de las estrellas. ¿Cuánto más no va a saber el nombre de nosotros, no? Por eso en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó solo a Israel, no habló solo a Judá, no amó solo a Perencejito, Sutanito, sino que amó a qué? A todo el mundo, al campo, ¿sí? Que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que crea, y acá cuando habla de crea, no solo es que, ah, no, yo creo en él y listo, sí, pero sigo mi vida como siempre, no. Cuando creemos es que yo creo en él y quiero guardar y quiero caminar según a lo que él me está diciendo, ¿sí? Es lo mismo, ay, yo quiero ser el chef mejor del mundo.
Ah, pero no, yo prefiero quedarme en mi casita y cocinar lo que a mí me gusta, pero quiero ser el chef número uno. Pero ¿qué pasa con aquel que dice, no, yo quiero ser el chef número uno? Va y se busca la manera de ser el discípulo de aquel que es en el momento el chef número uno para aprender todas sus habilidades, para crecer y para convertirse y trabajar para llegar a ser ese chef número uno, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre realmente creer y pensar que todo va a pasar como arte de magia a aquel que trabaja y hace para que eso se cumpla? Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros Él nos pide creer, pues es que guardemos y obedezcamos, que seamos sus discípulos, ¿sí? Por eso dice en otras partes de las escrituras, dice que no seamos como los demonios. ¿Por qué qué? Porque ellos creen y tiemblan, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es la diferencia de ellos? Nosotros también creemos y a veces temblamos por Dios, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros obedecemos y los demonios no le obedecen. ¿M? Por eso dice, para que todo aquel que en él crea, que lo cumpla, que le obedezca, que sea su discípulo, no se pierda, más tenga que vida eterna. Esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer. Por eso el valor de cada persona, de cada vida, de cada alma, para Dios es importantísimo. No podemos menospreciar ni siquiera al que está allí acostado en medio de la tierra. No podemos menospreciar a nadie, ni por muy malo que sea, ni por muy bueno que sea. Debemos de llevar el conocimiento a todos, ¿sí? A llegar a dar a que toda persona que conozcamos pueda llegar y entender este mensaje. Debemos de darle la importancia necesaria a cada persona. Y esto es difícil de hacerlo, porque muy posiblemente va a llegar el momento en que estemos como Jonás y digamos, pero yo, ¿por qué tengo que hablarle a esa persona? ¿Sí? Yo, ¿por qué tengo que irle a decir y enseñarle esto, ¿cierto? Y nos cueste y no seamos tan fáciles de llegar. Por lo menos a mí me cuesta ir a donde el vecino y golpearle y decirle, vecino, venga que yo le quiero enseñar esto. No soy capaz ni siquiera de visitar a mis hermanas muy seguido, pues muy difícil me es abrirme a los demás, y los que me conocen saben que es así. Yo prefiero estar en cuatro paredes, encerrada acá y hacer mis cosas, ¿sí? Pero por eso yo qué hago, utilizo las redes, empiezo a hacer y todos los videos que grabo pues trato de publicarlos y de hacerle propaganda por todas mis redes porque es de la manera más fácil que a mí se me da el promover la palabra de Dios. Para ti puede ser muy diferente, para ti puede ser que tú sí seas capaz de ir y estar hablando y estar en visita y a ti te guste más eso de lo que a mí me gusta, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que Dios nos va a decir, venga, eso no fue solo, esa no sería tu excusa, tú tuviste que buscar otras cosas pues para poder llevar el mensaje, no quedarte con lo mismo, ¿cierto? Tu testimonio, las palabras que dices, el ejemplo que das, eso es parte también de mostrar de Dios. Y sabemos que esto no lo vamos a lograr solos, porque realmente si dependiera de mí, yo creo que yo no haría mucho si ni siquiera estaría dando este curso. Hace 5 años o menos, sí, hace más o menos 5 años atrás o 6 años atrás, yo decía, yo no voy a hablarle a nadie, yo no le voy a enseñar, yo no soy capaz de subirme a un púlpito, yo no soy capaz de hablarle a las personas, pero mira Dios el proceso que ha hecho. ¿Quién es el que lo ha hecho? Dios, no yo, porque por mí yo hubiera quedado estancado allí donde estaba. Pero Dios es el que nos saca, Dios es el que hace que realmente nosotros tomemos el rumbo que debemos de tomar. Por eso nosotros debemos de dejar que sea Él el que obre, que sea Él el que haga lo que nosotros no podemos hacer. Y ahí es donde nosotros aceptamos eso que dice Mateo 5:3. Dichosos aquel que es pobre de espíritu, y llegar ante el Eterno y decirle, Dios mío, pero es que yo no puedo perdonar a esta persona. Yo no soy capaz de hablarle a tal persona. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo llegar? O sea, ¿cómo hago si yo no quiero hablar y me cuesta hablarle a los demás, así como lo hizo Moisés en su momento? Pero si yo tartamudeo, ¿cómo yo voy a ir a hablarle al pueblo y decirle todas las cosas que tengo que decirles?
Pues puede que tú no utilices ese, pero puedes utilizar otro medio. Dios dijo, pues te pongo a Aarón al lado. Pero ¿qué? Moisés en la mayoría de veces que han terminado hablando, Moisés. Entonces, lo mismo nosotros debemos de ser. Empezar a confiar en Dios, dejar que Él haga la obra en nosotros y Él muestre y Él limpie nuestros corazones y empiece a cambiar a nosotros. Por eso, la salvación, ¿qué quiere decir? Preservación del juicio. Es decir, no, este va para juicio, pero yo lo quiero perdonar, venga, ya no tienes que pasar por el juicio. Eso es lo que nosotros debemos de contarle a los demás, que Dios está dispuesto a qué, a darnos esa salvación, a preservarnos, a que no tengamos que pasar por el trono blanco, a llegar a la ira del Eterno, sino que realmente podamos entrar al reino de los cielos por misericordia, por amor, pero siempre y cuando pues queramos andar como Él, ¿no? Por eso en Romanos 1:16 que nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acá recordemos cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas nuevas, pues lo que se dio en el monte Sinaí. Desde allí se empiezan a hablar las buenas nuevas, porque no los recibieron solo el pueblo, lo recibió todos, ¿sí? Lo recibieron incluso extranjeros, mucha gente que venía de ciudades paganas también recibieron las buenas noticias. ¿De qué? De que si nosotros le obedecemos y guardamos los mandamientos, Él va a ser nuestro Dios, ¿sí? Y Él nos va a cuidar como un tesoro. Ese realmente es las buenas noticias. Después las nuevas noticias crecieron. Yo di mi vida por ti, yo te salvé, yo te rescaté para que puedas entrar en pacto y para permanecer en el pacto, pues tienes que guardar y cumplir mis mandamientos. Eso es en muestra del agradecimiento de que puedo entrar en pacto. Es lo mismo que cuando nosotros nos casamos. Nosotros hacemos un pacto. Yo tengo mis responsabilidades como mujer, mi esposo tiene las responsabilidades como esposo. Ambos tenemos tanto derechos como deberes. Pero ¿qué pasa si empezamos a dejar los deberes? ¿Qué pasa si yo ya no respondo como lo que soy como esposa? Y empiezo a ser infiel. Y empiezo a servirle a otros. Y ya no le mantengo la casa al día a mi esposo. Y ya no sigo haciendo las cosas que debo hacer. Cuando son mis mandamientos que yo debo de hacer como esposa. ¿Cierto? Los mandamientos de una esposa que es vigilar que el esposo esté bien, que tenerle la comida, tenerle las cosas, tener la casa limpia, ¿cierto? Serle fiel, ¿cierto? Esos son casi los mandamientos de nosotras como mujeres en cuanto al matrimonio, del hombre que es proveer para la casa, traer la comida, revisar que todas las cosas estén bien en cuanto a en cuanto a, al- a la infraestructura del hogar y todo eso, ¿cierto? De ellos se encargan ellos, cada quien tiene un rol y muchas más cosas cada uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno deja de cumplirlas? Se empieza a desbalancear, se empieza a dividir y ya no va a haber eso, se perdió el pacto, ya no estamos bien, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios, cuando nosotros no estamos andando de acuerdo a su voluntad, pues ¿será que vamos a estar en pacto? Pues no, ¿cierto? Vamos a estar por fuera, al igual que cuando un esposo o una esposa empieza a fallar y es infiel y empieza a hacer cosas que no son, pues se rompe el matrimonio, se rompe el pacto. ¿Y nosotros nos vamos a salvar de qué? Del juicio inminente, de ese juicio que nosotros todos tenemos porque pecamos, pues tenemos hoy somos dignos de qué? De muerte, no de perdón. ¿Sí? Lo mismo que para nosotros, ante nuestros ojos, lo que es un violador, lo que es un asesino, lo que es alguien que te dañó, que te lastimó ante tus ojos, es dices, no merece perdón. Yo porque tengo que perdonarle. Es un juicio inminente que ya tú le diste. Cuanto más a los ojos de Dios, cuando para Él todo es pecado, todo lo que es pecado es digno de muerte, ¿no? Pero Él nos da la salida gracias a su Hijo, ¿sí?
Gracias a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo entregó, lo dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos gracias a que Él derramó su sangre inocente y nos cubrió con ella. Gracias a eso, el Padre ya no ve nuestras infracciones, sino ve ¿qué? La sangre de su Hijo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y seguiremos nosotros indiferentes, seguiremos nosotros con esa actitud de policía o vamos a empezar a ser esos paramédicos que Dios está pidiendo que seamos, ¿sí? No debemos de ser como Jonás que terminó absorbido por el mundo, por el mar, hasta el punto de ser tragado por la ballena. ¿Por qué? Porque no quería obedecer la voluntad de Dios. No, nosotros ¿qué debemos de hacer? Ser lo que Dios nos pidió. Dios te pidió, haz esto, trátalo de hacer. Si no tienes la habilidad y si no tienes, pues vete y delante de Él, dile, no estoy bien, mira, está pasando esto, tengo esto, tú me estás llamando para esto, pero siento que no soy digna, siento que no puedo, así como lo hizo Moisés en su momento, como lo hizo Gedeón en su momento, como lo hicieron grandes a lo largo de la historia diciendo, pero ¿quién soy yo que tú me has escogiste? Incluso David en un momento cogió y aceptó y dijo, yo no soy digno incluso de estar acá. ¿Qué viste en mí para que me subieras? ¿Qué viste en este pueblo tan indigno para que tú lo escogieras? Eso lo aceptó David y pues por eso nosotros sabemos que gracias a su amor, que gracias a su misericordia es que nosotros somos salvos. Por eso nosotros debemos demostrar eso mismo que Dios ha mostrado a lo largo de 2000 años que llevamos desde la muerte de Yeshua, que es que misericordia, amor, compasión de llevar su mensaje a toda nación y toda lengua, ¿no? Con esto finalizaríamos el libro y el texto para memorizar de este libro es Jonás 4 del 9 al 11, ¿sí? Que dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Eterno, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer y en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pareció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y este es el texto a memorizar. Con esto finalizaríamos este libro de Jonás.